Primero Luífer en Bucaramanga, ahora este Verdor en Minca y todas las tierras que tienen nuestros paisajes, ¿no? Total. Pero bueno, estuvimos hablando de buena comida con De Laurita. hecho, creo que este fin de semana voy para Palomino. Vamos a ver si la logro. En serio. Pero bueno, Dani, ya que hablamos con Laurita de comida, tenemos uno de los chefs más chefs de los chefs de... O sea, chef de chefes. Chef de chefs de Magdalena. Con nosotros, Manuel B. Martínez. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás, hermano? Hola, Jairo. Hola, Daniela. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes y con todos sus oyentes y videntes. Oye, Manje, eso es una cocina medio biblioteca. ¿Sabes qué? Me encanta el set tuyo, me encanta tu cocina, porque tienes además, me imagino, puros libros de cocina al mismo tiempo. Ahí tienes uno abierto en su librero, tienes equipo de sonido, Esa es la Biblia, o eso que es un hornito allá. Mejor dicho, ¿qué cocina tan bien montada, hermano? Muchas gracias. Aquí tengo todos mis juguetes. Esto es una maquinita de empacar al vacío, la máquina para poder torrejear. Esto es una freidora. Y tengo mi biblioteca. Todos esos son libros que tengo de viajes que he hecho en Latinoamérica, de Argentina, el libro de Doña Petrona, de Brasil. Aquí todos estos son de Italia, estos son de Europa y en otras partes tengo donde uso todo referencia para poder inspirarme y ver cómo las otras culturas cocinan. Manuel, y precisamente cómo empieza tu pasión por la cocina. Debe ser muy bacano y muy llenador cuando uno se va a otros países, conoce la cultura de otra cocina, pero al mismo tiempo uno querer tener el afán de poder mostrar lo tuyo. Entonces, ¿cómo empiezas o cuándo te das cuenta que lo tuyo es la cocina? Mira, desde niño mi madre tenía la tradición de ir a la plaza del mercado como se iba antes. Las señoras utilizaban canastos, no utilizaban plástico. Se compraba prácticamente para el diario. Mi padre molestaba mucho con la comida, que quedaba, no comía congelado, que quedaba así, que quedaba asado. Entonces ella se desvivía, iba al mercado y me llevaba desde muy niño. Y entonces era íntima de todas las tenderas y me dejaba con una, mientras ella iba a dar su ruta de buscar las mejores tomates, las mejores carnes. Y yo crecí oliendo sus olores a cominos, a las especias, a todo eso. Entonces le tuve estuve expuesto a mucho de eso desde niño. Pero cuando me gradué fue a estudiar en los Estados Unidos y después estuve viviendo unos años por allá y me tocó aprender a cocinar. Entonces yo llamaba, mami, ¿cómo se hace la carne en posta? ¿Cómo se hace el arroz con coco? Todas esas cosas que a uno siempre le hacen falta. Y comencé a los trancazos, o sea, me quemaba la primera vez, me quedaba salado, pero la segunda no. Entonces así fue que comencé. Pero Manuel, todo esto viene de familia. Por ejemplo, la prima Ana Luz, ¿qué tal cocina la prima Ana Luz, por ejemplo? Mi prima La Luz cocina muy bien y mira, eso viene de nuestra abuela materna, que hacía repostería. Hay muchas señoras en Santa Marta que hacen pudines, como los llamamos aquí en la costa, ¿no? Ponqués. Y tienen unas recetas que fueron enseñadas a ellas durante la época de la United Fruit Company. Las amigas de ella, mi abuela tenía a Mrs. Freud, que le enseñaba a hacer cómo hacer la torta exacta, el pie de manzana exacto, todos esos postres. Y esas recetas las hemos venido heredando y se mantienen en la familia y algunas personas, en el caso de algunas hermanas de Ana Luz, también los hacen para la venta. Ana Luz, Dani, es una prima de Manuel que vive en Cartagena, que allá en Cartagena la adoptamos como si fuera Cartagena. ¿Verdad? Aunque ella es Samaria y la cual quiero mucho, una gran amiga y un ser humano fuera de serie. Así que un beso también a Ana Luz y a toda la familia. Bueno, Mañe, vamos a lo que vinimos. Eso. Bueno, hoy les tengo muy buenas noticias. Les traigo un plato que es de la región del Magdalena, de Santa Marta, de la zona norte, de la zona bananera y de la zona de Ciénaga. Se llama cayeye. Y el cayeye es hecho con guineo verde, queso costeño y otras cositas como mantequilla. Tradicionalmente se come así como lo tengo presentado, solamente el guineo y el queso. Y se come al desayuno, tal vez con unos huevos revueltos. Pero últimamente lo hemos estado refinando y muchos chefs de la región lo han tratado de innovar y han hecho variaciones como es esta. Miren esta delicia con un poquito de carne en posta de la nuestra. La carne en posta samaria que es hecha con muchacho o mico, como le decimos acá, que es distinta a la de Cartagena. Entonces aquí lo ponemos con un poquito de carne también delicioso. O hay personas también que lo hacen y le ponen un poquito de hogado y hacen como una lasaña. A mí me gusta ponerlo como encima y para poder ir administrando esos sabores como a mí me gusta. Y hasta un poquito más elegante, tengo unos camaroncitos cienagueros hechos al ajillo también puestos encima. Y finalmente pues hay otras presentaciones. Les propongo, miren esta maravilla para cuando tengan una reunión.
y poder brindar con facilidad nuestros productos. Pero bueno, esto es lo que es el cayeye y vamos a comenzar con manos en la obra. El plato estrella es el guineo verde. Pero muy verde. Si no es verde, ya tiene un pelín de sabor dulce y nos arruina el plato. Comenzamos por pelarlo. Y hay mil de maneras de pelarlos. Hay personas siempre que dicen que hay una mejor manera que otra. Todo esto es muy tradicional. A mí personalmente me gusta pelarlo crudo. Hay personas que dicen, no, se pone entero y es 1000 veces más fácil de pelar una vez que esté cocinado. Entonces le corto las dos puntas y le corto un poco solamente para atravesar la cáscara en la parte curva superior. Y haciendo un poco de palanca, metiendo el cuchillo entre la cáscara y esto lo levanto un poco y me puedo ayudar también con las manos. Entonces así voy desprendiéndolo. Y continúa el proceso. A mí Miren me cómo cuesta, va saliendo fácilmente la cáscara. a mí me cuesta un trabajo pelar los plátanos verdes, Mañe, que tú no tienes idea. ¿Hay algún secretico? Porque ahí lo veo, tú lo haces tranquilamente, pero ¿existe algún secreto que facilita el pelar el plátano verde, Mañe? Sí, mira, tal vez el movimiento que estoy haciendo con el dedo de presionar como para que se desgarre, no arrancar. Pero si te cuesta mucho trabajo, pues ponlo completo con cáscara y con todo. Los golpecitos son ciertos. Cuando uno da los golpecitos. Exacto, golpecitos. Entonces, hay dos maneras de cocinarlo. Con una olla de presión y es muy rapidito, como unos 15 minutos. Entonces, los vamos poniendo todos en el agua, los cocinamos y ya. Entonces, seguimos con el guineo. Aquí ya tengo unos preparados para ganar tiempo. Mañe. Y otra manera, pues si no tenemos olla de presión, en una olla cualquiera con agua. Se demora un poquito más, pero es cuestión de paciencia y quedan igual de deliciosos. ¿Qué tiempo? Entonces, bueno, tú dices que olla a presión 15 minutos. En caso que lo hagamos en una olla normal, ¿lo hervimos por cuánto tiempo? Hasta que metas el cuchillo y esté blandito. Eso depende de qué tan blanditos tenga, pero puede ser aproximadamente unos 30 minutos. Okay. Tampoco es un tiempo muy extenso. Entonces aquí los tengo y lo voy a comenzar a hacer puré, que es como se hace el guineo. Hay dos maneras de hacerlo. Si ustedes tienen este instrumento que sirve para hacer puré de papas, pues lo usan. A mí personalmente me gusta usar este tipo de machacadores. Sí. Entonces lo que voy haciendo es sacando los guineos que ya están bien blanditos, los pongo en un recipiente y prosigo a machacarlos para hacer un puré. Esta agua que quedó acá es un tesoro, no la boten. Es un tesoro porque eso se usa ahorita en la receta para darle la consistencia cremosa ideal que estamos buscando. Entonces aquí tengo un poco más en esta jarrita. Continúo machacándolo. Lo hago así para que vean que lo fácil y lo blandito que es. Es curioso que la historia del guineo del cayeye no está muy documentada. Solamente se encuentran algunas cosas de que la palabra cayeye es el lenguaje taíno, que era el que usaban los indios arawak en todo el Caribe, y dicen que significa lugar en el agua. He buscado en investigación qué otras cosas hay, y lo más parecido que he conseguido es un plato que se llama mangú y es hecho en República Dominicana. Así es. Pero en nuestra Colombia, sí, perdón. Existe mangú en República Dominicana y otro en Puerto Rico que no me acuerdo el nombre, que también es parecido. Mofongo. Correcto, y en los lados de Sucre y de Córdoba que llaman el cabeza gato, pero es hecho con plátano verde y son mucho más secos. Exactamente. Aquí continúo, entonces le echo al gusto mantequilla. A mí me gusta echarle mantequilla de vaca y depende qué tanto régimen dietético estén, le ponen la cantidad que les guste. Le he echado un poco y ahora sí, con una cuchara, sigo batiendo. El origen de este plato se remonta a la época de la United Fruit Company.
cuando comenzaron las bananeras a producir el banano en cantidades grandes. Y mucho banano no cumple con los requisitos de exportación, ya bien sea el tamaño, el color, la forma, y esa fruta de rechazo en Santa Marta, cuando iban en el tren a entrar al puerto, lo botaban y era gratis, y la gente se acercaba, lo cogía y encontró muchos usos, como es este del cayeye, o también hacen unos patacones deliciosos porque quedan muy blanditos y tostaditos por fuera, o las tajaditas bien delgaditas que le dicen mariquitas, que son como unas moneditas. Pero bueno, ya nuestro cayeye está. Ahora, pueden agregarle un poco de sal. Yo personalmente no le pongo sal porque es hecho con queso costeño. Como todos sabemos, el queso costeño Ya viene es saladito. muy salado. Sí. ¿Sí? Y le procedo con la sal. Le echo muy quita sal a mi gusto y ahorita comienzo al ojo a comenzar a echarle el agüita que tanto les hablé. Esa es el agüita que tú decías que en la que herviste el plátano, ¿no? Correcto, esa agüita la guardo y se la voy Machaca. echando para que salga una consistencia grumosa y sedosa. Y también a mí me gusta que queden pedazos un poquito grandes. Si a ustedes les gusta que quede más uniforme, pues lo van haciendo. Claro. Y ya estuvo listo nuestro cayeye. Ahora pongo esto a un lado y prosigo con la parte del aderezo, que es el queso costeño. Este queso es delicioso. Lo hacen unas amigas en Chibolo, Magdalena. Queso delicioso, queso costeño. Y procedo a rallarlo. Tradicionalmente me gusta y se hace por el lado de los que llaman los hoyos grandes, del lado de los huecos grandes. Una cosa. Y vamos rallando. Sí, también el origen del queso costeño es interesante porque la cantidad de sal que se le pone es para que pueda no se dañe con estos climas inclementes, con este calor que hace en nuestro territorio caribe. Entonces, al añadirle sal, el queso dura más sin perderse. Y si no tienen acceso a queso costeño, pueden hacer cualquier tipo de queso blanco, queso campesino, y compensan con sal, un plato grande. Y ya tenemos nuestro queso y nuestro cayeye. Oye, y esto es un gran alimento, como ustedes. Tú también le echas. El banano tiene cantidades industriales, exagerando digo yo, de potasio y muchas vitaminas, y es un gran alimento. También el banano se lo hacen en flécula a los niños y con eso también le hacen una gran nutrición. Mañe, Y acá terminamos nuestro cayeye. Chicharrón, cortadito de chicharrón también se le ponen delicioso, ¿no? También. Esto es exquisito, un gran alimento y es salado. Oye, Mañe, gracias, Aparte hermano. que los han cambiado, porque Maña, hay gente que sí es especialista en cayeye y le pone entonces el chicharrón, o dependiendo de la región que sea, hasta donde tengo entendido, también le puedes poner o suero o le puedes poner hogao. O le exacto. puedes poner un sofritico de alguna otra cosa. Es que lo bueno, ya tú puedes variar el Lo plato. bueno es que hay ella que pega con todo. Oye, Mañe, te hago una pregunta. ¿Tú haces algún programa de televisión virtual? No, mira, ahorita durante la pandemia dije, como vamos a estar encerrados tanto tiempo y sin nada que hacer, tengo que ocuparme. Y entonces comencé a hacer un canal de YouTube y comencé a poner recetas que sabía yo de la cocina tradicional, porque yo me he dedicado a investigar la comida tradicional de la región del Magdalena y Santa Marta en específico. Pero como todos sabemos, esta cocina es muy común con el Caribe. Tenemos los mismos ingredientes, los mismos pescados, tenemos el coco, tenemos los plátanos, tenemos la influencia de África, que todas las cosas fritas, los patacones, las arepas, tenemos la influencia también de los españoles, de nuestros indígenas, otras comunidades como los árabes y también europeos como los italianos que han llegado. Entonces, todo esto también es muy parecido, porque tú también dijiste que hay un plato en Puerto Rico, que se parece a este. Exacto. Entonces, me he dedicado a esto. Tengo un libro que tengo acá,
que este fue un recetario publicado por el Ministerio de Cultura a través de Patrimonio. Y es un recetario que escribió la madre de nuestra tatarabuela, también de Ana Luz. Y fue escrito y afortunadamente le puso la fecha. Está fechado de 1871. Tiene unas recetas interesantísimas, la caligrafía es algo impecable. Pero para leerles un pedacito de una de las recetas que dice de un cerdo salado, por supuesto va elaborando, lleva la pulpa de cerdo, lleva sal, de nitro, sal común, pero la parte romántica, casi macondiana, es que dice, enseguida se frota bien por todos lados contra una concha de tortuga y se deja en ella por 5 días. Entonces, todas las recetas son aquí, hay unas cosas que se hacen con agua de río, etcétera. Oye, qué rico, Mañe, qué rico el conversar contigo. La verdad que ha sido uno de los segmentos de cocina más sabrosos que hemos disfrutado. Tienes una fluidez, yo creo que por eso Jairo te dijo lo del programa, porque de verdad que a veces no todo el mundo tiene la capacidad de ir hablando, de cada receta y además eres increíble. Y además tienes un set espectacular, Sí. porque me recuerda mucho a la cocina nuestra en Cartagena y además tú tienes el set perfecto para cocinar, para explicar. Mañe, qué placerazo, no sabes el problemón que tiene Ana Luz ahora conmigo. Yo no sabía esa descendencia de tan buena comida. Para que ahora que toda esta vaina pase, ya sea en Santa Marta o en Cartagena, echemos una visita y hagamos una buena comidita con unos buenos vinitos, hermano. Claro que sí, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes y también hablarle un poco de nuestro Caribe y de lo que comemos acá en el Magdalena y específicamente en Santa Marta y compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas Manuel gracias. B. Martínez desde su cocina en Santa Marta. Qué rica receta nos dio en ese homenaje al Magdalena. Ahora todo tiene sentido. ¿por qué Llevo no vemos 15 horas de ayuno, entonces ahora todo tiene sentido. El hambre que tengo. Yo tengo apenas media hora de ayuno y ya tengo filo. Bueno, vámonos a ver esos lugares turísticos del Magdalena para que se animen, vayan y conozcan Y visiten, este maravilloso departamento. Turismo y escenarios naturales en el Magdalena. El departamento del Magdalena ofrece innumerables atractivos turísticos a nivel natural, cultural y científico. Dentro de sus principales atractivos se resaltan especialmente la franja costera con sus playas y hermosas bahías, la ciudad de Santa Marta con sus museos y sitios turísticos y los hermosos paisajes de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta, orgullo de nuestros ancestros.